Estamos de esta sesión, un país en crecimiento, sentando las bases desde la educación básica, con la exposición de León Trattenberg, promotor y líder pedagógico del Colegio Aleph. Gracias. Buenas tardes. De alguna manera parecería haber un sentido común que dice algo así como que los jóvenes que no se adecúan al mercado de trabajo requieren una capacitación específica en habilidades blandas, que deben adquirirlas hacia la secundaria, al final de la secundaria o en la universidad o en los institutos para que puedan encajar mejor con las expectativas del mercado de trabajo para poder conseguir trabajo y satisfacer los requerimientos de las empresas. Yo lo que quiero sostener es que para muchos jóvenes la secundaria es tarde y que las estructuras básicas de las habilidades blandas que reclama el mercado de trabajo se forman e instalan en los primeros 8 años de vida. Y para muchos después de eso ya es tarde. Y voy a utilizar imágenes del Colegio Aleph, pero que pueden ser extendidas, por supuesto, a otras instituciones también. ¿Cuál es la insatisfacción de los empleadores respecto a la formación de los egresados del sistema educativo? Ya se mencionó aquí todo el día que las empresas no están satisfechas, no encuentran la gente que quieren emplear. Lo dice Apoyo, lo dice la Sociedad de Industria, lo dice Manpower, es decir, todo el mundo se queja que la gente que está formando el sistema educativo no sirve para las expectativas que tienen los empleadores y la gente de recursos humanos para poder dinamizar apropiadamente su trabajo. ¿Y por qué no son adecuados? Primero, porque no saben analizar, no saben investigar, no saben resolver problemas, no saben aprender a hacer cosas nuevas, se limitan a reproducir lo que ya vieron en un libro, en un caso previo. Cuando hay una situación nueva, tienen miedo de arriesgarse a plantear una hipótesis, a innovar, son muy mecánicos, son muy repetitivos, tienen dificultad para tomar iniciativas, asumir responsabilidades, trabajar con autonomía, reconocer errores, tienen miedo que si reconocen un error los van a despedir. Dificultad para la comunicación efectiva, dificultad para confrontar al jefe. Cuando el jefe da una opinión, pues confrontarse con eso es difícil, es complicado, porque no tienen la columna para eso. Dificultad para pensar en el bienestar del conjunto, cooperar, resolver conflictos. Y dificultad para gestionar entornos de complejidad interdisciplinarios y pensar en lo desconocido. Todo esto resume más o menos la queja compartida de la mayoría de los expertos en recursos humanos, los empleadores y demás. Y yo me pregunto, ¿dónde se forma eso? ¿Y hasta qué punto tiene sentido decir eso se forma en secundaria o eso se forma en la universidad, cuando eso se forma en la educación inicial? Y no después. Después es tarde, en muchos casos. Voy a mostrarles, entonces, cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional y el enfoque, digamos, más compatible con la neurociencia, la psicología, la pedagogía. El enfoque tradicional dice que a mayor edad, mayor experiencia, a mayor edad, mayor capacitación, a mayor edad, mayor posibilidades de aprender aquello que se requiere para la vida adulta, ¿no es cierto? Y entonces hay que formar a los jóvenes para el mundo del trabajo cuando están en la alta secundaria, o en la superior inclusive. Y lo que yo les planteo es que todos los hallazgos de la neurociencia, la psicología, la pedagogía, la investigación científica nos dicen hoy que los principales componentes que tienen que ver con el desarrollo del cerebro, de las habilidades, de las aptitudes, de la manera de razonar, de pensar, de crear, de innovar, se forma en los primeros 8 años de vida, particularmente en los primeros 5, pero me extiendo hasta los 8 porque ahí es donde se termina el proceso de lectoescritura.
Y tenemos, por ejemplo, experiencias sobre pensamiento divergente que nos muestran, hay una charla de Ken Robinson donde cita esto, donde dice que frente a un conjunto de actividades que implican pensamiento creativo, los niños desarrollan entre los 3 y 5 años una capacidad de imaginar alternativas de solución equivalentes, por ejemplo, a 100. Cuando llegan a los 7 años baja a más o menos 70, cuando llegan a 10 años baja a 40, cuando llegan a secundaria bajan a 25 y cuando llegan a la vida adulta baja a 2. Es decir, lo que los niños de 5 años pueden hacer desde el punto de vista de pensamiento divergente se va perdiendo a lo largo de la escolaridad y mucho más la educación superior, en lugar de irse incrementando. Algo hace la escuela que deteriora las capacidades iniciales, básicas, lo que llaman habilidades blandas y creativas de los chicos. Inclusive he estado viendo que en Alemania, por ejemplo, las más importantes empresas de ingeniería están trabajando con niños de preescolar, con una serie de kits y juegos de mecánica, de juegos de construir, armar, desarmar, porque consideran que primaria ya es tarde para incentivar el espíritu científico de los chicos. Y en el caso peruano, nosotros lo que tenemos es evidencias múltiples de que a los 7 años ya quedan instaladas todas las capacidades para ser fracasados. Por ejemplo, cuando ustedes ven los resultados de las pruebas censales, la famosa S, ¿qué cosa es lo que les dice? En segundo grado, 70% de los niños no saben la aritmética básica y 60% de los niños en segundo grado no comprenden lo que leen. Ahora, como no se hace ningún trabajo remedial después, esos no van a corregir sus deficiencias después, simplemente están condenados al fracaso. Y los que ya llegaron a segundo grado con ese nivel de ineficiencia, de alguna manera nos deberían llevar a preguntar, bueno, ¿y entonces en qué perdimos el tiempo? O sea, ¿qué pasa que a los 7 años todavía no logran esas habilidades que son el sustrato básico de todo lo que va a venir después? Y entonces ahí hay un tema que tiene que ver con un trabajo que hay que hacer en los primeros años de vida que nos está haciendo y que afecta después todo el recorrido futuro de los chicos. Dicho sea de paso, la mayoría de los problemas de aprendizaje se instalaron a los 7 años. La mayoría de los problemas de TDAH, dislexia y otros que producen problemas de aprendizaje y socialización se instalaron hacia los 7 años. La mayoría de las fobias a la matemática se instalaron a los 7 años. La mayoría de los displaceres con la lectura se instalaron a los 7 años. ¿Y después quién corrige eso? La gente se queja que los niños no leen. ¿Por qué van a leer? Si los obligan a leer a los 5 años, no están listos. La gente se queja que no saben matemáticas o que odian la matemática, cuando claro, les exigen que a los 5 o 6 años hagan cosas que no están a su alcance. Porque solamente se está pensando en el tercio superior de aquellos niños que en algunas funciones ya están maduros para poder aprender más tempranamente a leer, a escribir o a hacer aritmética. Y el 2/3 restante que se reviente, porque no son iguales a ese tercio superior. Y estoy hablando de un tercio solamente en términos genéricos. A lo que me refiero es a que la dificultad de entender las diferencias entre los niños condena al fracaso a la mayoría y privilegia a algunos cuantos que por razones naturales pueden avanzar más rápido. Todo esto que va a ocurrir hasta los 7 años, ustedes lo van a cosechar después cuando tenga 25 años el egresado. Porque si esas habilidades no han sido bien instaladas, después no se corrigen, después simplemente se reiteran. Y ese joven, cuando entre a la universidad, va a tener el mismo perfil del que se quejan los reclutadores de gente, y cuando se convierte en un profesional, por supuesto que va a repetir las mismas carencias. Yo lo que quiero mostrarles es cómo se puede trabajar desde la educación inicial en adelante para ir cultivando esas habilidades, ¿no? Por ejemplo, a partir, por supuesto, de imágenes que tengo del Colegio Ales, pero como digo, las uso como referencia más que para hacer solamente propaganda al colegio. Primero, tenemos la opción entre seguir rígidamente los caminos preestablecidos por otros en los programas, en los libros, en los textos, en las guías y demás, o tenemos la posibilidad de ayudar a los chicos a que se arriesguen a buscar de manera autónoma opciones alternativas frente a un tema. Por ejemplo, la opción rígida, que es la usual,
hace 200 años y sigue hasta hoy, con los ejercicios preestablecidos, la enseñanza programada y todo lo demás, versus la posibilidad de que los niños piensen. Miren, los niños pueden pensar. Fíjense, les damos a los niños unas naranjas y les pedimos que representen la naranja. Y entonces los chicos pueden hacer un círculo, uno se pregunta ¿y qué pasa con la cáscara? ¿Y qué pasa con la pepita? ¿Y por qué la naranja tiene que ser de este color? ¿Y por qué no del otro? ¿Y por qué tiene esta forma? ¿Y qué tal si la representamos y hacemos un dibujo de una naranja desde los ojos del niño que está introduciendo sus conceptos y su creatividad en este producto? Trabaja en equipo. Después formulan hipótesis para ver cómo perfeccionan el diseño y finalmente producen el diseño de lo que para ellos es una naranja, con un criterio de creatividad, con un criterio de razonamiento, con un criterio de hacer insight con respecto a su pensamiento y no simplemente reproducir como si fuera una fotografía la naranja que le puso la profesora. Otro ejemplo, tienen ustedes las especialidades segmentadas, ¿no es cierto?, de la formación tradicional. Uno estudia carreras por separado, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, ingeniería geológica, todas son distintas, la arquitectura, la psicología, estamos acostumbrados a crear carreras, tantas carreras como se nos ocurran especialidades, en lugar de integrar. Por ejemplo, puede ser bioinformática, puede ser biomecatrónica, que son carreras donde se integran disciplinas y cada vez más las carreras integran disciplinas en lugar de desintegrarlas. ¿Pero qué hace el currículo escolar? El currículo se dedica a desintegrar lo más posible la realidad de tal manera que haya tantos cursos como especialistas tenga el ministerio en cada una de las áreas, de tal manera que puedan nutrir su autoestima profesional, sabiendo de que su curso está presente en el currículo. Y mientras tanto, ¿quién integra todo eso? En lugar de hacerlo al revés, en lugar de integrarlo desde la escuela y que cada uno vaya a buscar en las disciplinas distintas aquella información que le resulte relevante para el proyecto que él tiene. En lugar de hacer del currículum salchichón, que se corta en tantas tajadas como cursos se les ocurre, en el currículo más bien pensar en un tema de manera integrada. Supongamos que queremos estudiar las aves, digamos, del pantano. Entonces, lo tradicional, ¿qué cosa es decir? Eso corresponde a la zoología. Sin embargo, en realidad, el abordaje de las aves podría tener que ver con la historia, con la geografía, con la astronomía, con la economía, con la lingüística, con la religión, con todas las áreas. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un grupo de niños que se van a explorar al pantano, identifican las cosas que les llaman la atención, observan las aves, analizan las aves, descubren, registran, hacen su bitácora, describen qué fue lo que experimentaron, lo que vivieron y demás. A estos niños les interesa un pito el hecho de que sea zoología, biología, botánica y todo lo demás. A ellos lo que les interesa es entender por qué estas aves están ahí, cómo viven, cómo duermen, cómo comen, por qué tiene que ser un área protegida, por qué está en la costa, por qué son pantanos. Eso es lo que les interesa, no les interesa si eso se llama matemática, o eso se llama economía, o eso se llama geografía. Sin embargo, no les dan esa oportunidad a la hora de diseñar los currículos tradicionales y lo que hay que hacer es romper con eso. En el futuro lo que vamos a tener es gente que no va a ir a visitar los pantanos o a analizar las aves simplemente porque son personas que corresponden al mundo de la biología o la zoología, sino cualquier aficionado puede perfectamente disfrutar de lo que son las aves. Una tercera característica es, ¿qué preferimos? ¿Lo predecible, lo seguro o nos arriesgamos a lo impredecible? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo predecible, el sílabus del libro, el texto programado con todos sus ejercicios, marca por aquí, marca por acá, di cuál es la correcta, di cuál es la falsa, como si eso fuera aprendizaje, en lugar de agarrar un objeto que les interesa, en este caso este escarabajo, lo analizan, lo dibujan, lo representan, lo convierten en un objeto de su interés, lo convierten en este caso en un objeto de arcilla y demás. Les aseguro que los alumnos aprenden mucho más de lo que es un escarabajo haciendo ese proceso que simplemente copiando el dibujito de un libro o contestando las preguntas. ¿Cuántas patas tiene el escarabajo? ¿De qué color es el escarabajo? En fin, ¿conoces? ¿Has comido un escarabajo? La investigación es fundamental, ¿no es cierto? Entonces, pero tienen que aprender a investigar. ¿Cuándo van a aprender a investigar? Si no tienen la posibilidad de enfrentar
la investigación desde que son pequeñitos, desde que tienen 5 años. ¿Se quedan en la teoría o se van a la práctica? En este caso exploran la aplicación de sus ideas. Pueden quedarse en la teoría, muchos dibujitos, muchas fórmulas, muchos enunciados y todo lo demás, o pueden ir directamente a la práctica. Por ejemplo, un niño que analiza cómo es la cara, un niño que la representa, un niño que después va a graficar lo que ha representado, un niño que analiza a través de su radiografía cuáles son las partes del cuerpo y demás. Finalmente, es un niño que va a poder hacer a temprana edad lo que uno esperaría después que haga un profesional adulto. Siguiente, aprendizaje contextualizado o descontextualizado. La escuela les enseña qué cosa, cuáles son los componentes del fuego y qué pasa cuando hay combustión, el oxígeno con el CO2, etcétera, o van a una situación contextualizada. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el caso de estos niños que van al comedor y lo que tienen que hacer es poner tantos platos y cubiertos como niños van a estar en la mesa comiendo juntos. Entonces están aprendiendo a contar, están aprendiendo números, están aprendiendo matemáticas en función de los niños que han asistido, en función de los que van a comer juntos, en función de la actividad que van a desarrollar. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes la posibilidad de que los niños aprendan a sumar, restar, a multiplicar, dividir, utilizando simplemente palitos con frutas. ¿Cuántas frutas, cuántas uvas necesito si hay 5 niños? ¿Cuántos pedazos de piña, cuántos pedazos de fresas? Si cada fresa la divido en 2, ¿cuántas fresas necesito para hacer el anticucho? En fin, le dan contexto a lo que están aprendiendo. En el sistema electoral, cuando están en época de elecciones, perfectamente pueden simular las elecciones, van a elegir quién es su alcalde, quiénes son sus símbolos, quién va a ganar, por qué van a votar, qué propuesta tiene cada uno de los candidatos, y así sucesivamente. Simulan que ellos mismos votan, ponen su huella, van a la cámara secreta y finalmente escogen al alcalde del colegio. Otro ejemplo, ¿no? Estos niños estaban muy interesados en conocer quién es el hombre más alto del mundo, encuentran que este señor tiene 2,52 metros. ¿Qué significa 2,52 metros? Y entonces los niños empiezan a investigar a este señor, empiezan a analizar cómo se toman las unidades, si utilizo cucharas, si utilizo tijeras, después llevo a comparar si utilizo los pies como unidad de medida, empiezo a analizar, graficar mis datos, mi información. Finalmente construyo en 2 dimensiones a este señor y finalmente lo cuelgo para ver qué es lo que equivale a 2,52 metros, qué significa 2,52 metros. Esos niños, por supuesto, que entienden mucho más de medición que si simplemente en su cuaderno le pongo 1.12 más 2.33, ¿cuánto es? ¿Qué significa eso? En cambio aquí han hecho todas las operaciones, pero en función de un objetivo que está contextualizado. La siguiente, la queja del trabajo individual frente al trabajo en equipo. Pueden trabajar de manera individual, dicho sea de paso, la mayoría de las carpetas de los colegios están hechas para que los alumnos no hablen entre sí, para que haya un espacio entre ellos, para que no se comuniquen, o pueden hacer perfectamente trabajo en equipo y trabajar en equipo, investigar en equipo, conversar, compartir, disfrutar. Fíjense siempre en las fotos cómo los niños disfrutan, porque ustedes saben que uno de los pecados de los colegios es reírse. Si uno se ríe en el colegio está en falta, ¿no? Porque el colegio tiene que ser con la solemnidad de un cuartel, ¿no es cierto? Prohibido contar un chiste. El niño que cuenta un chiste hay que botarlo de clase. Es decir, un poco de humor, un poco de placer, no le viene mal a nuestros chicos que están formando su identidad. ¿Se sienten seguros en espacios convencionales o son capaces de adaptarse a espacios diversos? Acá, por ejemplo, tienen la escuela convencional, la maestra convencional, la pizarra convencional, los equipos convencionales. En cambio, tienen ustedes la posibilidad de que los chicos estén en espacios distintos, tienen espacios, tienen aulas, tienen posibilidad de trabajar con distintos materiales, tienen ahí espacios que simulan el hogar para que asuman distintos roles, la sala, el atelier, el pasadizo, la plaza, el aula. Este es un aula de clase, dicho sea de paso, que muchos cuando van al aula me dicen, oye, ¿dónde está la pizarra? Digo, ¿para qué necesitas una pizarra? Si eso es un lugar mucho más interesante y amable para aprender. Y finalmente pueden adaptarse a cualquier espacio. Todos los espacios son educativos y uno sabe cómo sacarles provecho. ¿Estamos educando para la competencia o estamos educando para la colaboración, para la armonía?
¿Estamos educando para que haya bullying, para que haya agresión, para que se diferencien, para que se excluyan? ¿O estamos educando para que colaboren, para que aprendan para más adelante a sumar esfuerzos, a colaborar, a parecerse a aquello que queremos que ocurra en el mundo adulto? ¿Estamos educando a la exclusión, a la discriminación, o estamos educando a la inclusión? Para que todas las personas, en función de sus capacidades y sin importar las diferencias, puedan ser parte de un mismo mundo. Sin embargo, si les pedimos que redacten de esta manera, obviamente, claro, aplaudimos, pero todos los que escriben de otra manera automáticamente son excluidos. Y es que no pueden escribir pues como está ahí en la primera plana. ¿Y qué? ¿Por eso hay que excluirlos? ¿Por eso hay que ignorar las diferencias y las razones por las cuales no pueden escribir como uno aspiraría frente a un alumno que tiene facilidad para la redacción? A niños que tienen necesidades especiales tienen que aburrirse, tienen que ser tratados como si fueran alumnos que pueden mantener perfectamente su atención, o tenemos que reconocer las diferencias. ¿Tenemos que ser inclusivos o vamos a mantener la postura de ser exclusivos y votar a todo alumno que es diferente? ¿Vamos a repetir lo apegado a lo conocido o estamos dispuestos a investigar lo nuevo, lo novedoso, lo que implica un pensamiento divergente, distinto, ¿no es cierto? Vamos a hacer siempre esos ejercicios donde todo está preestablecido, todo está preconfigurado, todo está decidido de antemano, o vamos a permitir que los niños exploren, que los niños desarrollen sus propias ideas, que diseñen sus propias soluciones a sus problemas, que imaginen cómo sería, por ejemplo, el diseño de un espacio, en este caso están representando en la parte central del colegio, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Esos niños diseñan, esos niños investigan, esos niños exploran, esos niños arriesgan, esos niños plantean hipótesis. O sea, todo lo que ustedes reclaman que no tienen los adultos, eso tienen esos niños. ¿Y por qué no potenciamos eso desde la edad en la que eso es posible? En lugar de estar pensando de que uno siempre tiene que estar esperando primero a malograrlos para después recuperarlos. Acá tienen, por ejemplo, niños que pueden investigar cosas como la Torre Pisa y después vamos a tener arquitectos pues que van a ser realmente innovadores. ¿Vamos a considerar que el error es motivo de sanción o vamos a considerar el error como parte natural del aprendizaje que da pie a mejorar? El sistema educativo está basado en la idea de que todo se castiga. Si el alumno se equivocó, se castiga. Si de 20 preguntas contesta bien 18, le ponen acento a las 2 que no pudo contestar bien. Es como en los campeonatos olímpicos de gimnasia, donde por cada error le bajan 1 décimo de punto, en lugar de pensar cómo utilizo el error como parte del proceso de aprendizaje y le doy peso al resultado del proceso y no me quedo solamente en castigar cada etapa del proceso. ¿Vamos a sancionar todo el tiempo los errores, las equivocaciones? ¿O nos vamos a lanzar a la idea de investigar y considerar que el error es parte del proceso por el cual el alumno aprende? Y los alumnos deliberan y discuten y se equivocan y se confrontan y buscan nuevas opiniones y buscan fuentes hasta que finalmente, al cabo de un proceso donde intentan entender algo y lo dibujan y lo representan y demás, y ven todo un proceso que los llevó a ensayo y error y a buscar más información, a obtener finalmente el resultado esperado, que en este caso es el diseño de un megalodón, que era el proyecto de 2º grado. ¿Vamos a evaluar por resultados y premiar solamente por exámenes a los ganadores, o vamos a hacer una evaluación continua que va a ir evaluando el desempeño según una línea de base? Es decir, vamos a agarrar 25 alumnos y decir, estos 3 o 4 son los ganadores y todos los demás son los perdedores. Porque cuando hay una competencia es así, hay un ganador, 24 perdedores. O vamos a dar la posibilidad de que todos sean ganadores, en otras palabras, que todos logren de acuerdo a sus posibilidades. Y eliminar este sistema en el cual nosotros diferenciamos a los buenos de los malos, los ganadores de los perdedores, los que logran de los que no logran, por un sistema en el cual se respeta el hecho de que cada alumno no es evaluado por algún pico de información, sino que es evaluado de manera continua por su desempeño constante, por su capacidad de exploración, por su curiosidad, por su capacidad de hacer preguntas, por sus inquietudes, por el esfuerzo que hacen para investigar, y después se comparte con los padres de manera colaborativa el resultado de este proceso que dura un trimestre.
y en el caso de la primaria inclusive con presencia de los alumnos. Se reúnen los profesores, los padres y los alumnos para conversar juntos qué pasó en el trimestre, qué aprendieron, qué quedó pendiente, etcétera. Finalmente, vamos a apostar por la motivación extrínseca o vamos a apostar por la motivación intrínseca en la que cada uno coloca su pasión en aquello que realmente le interesa. Y la motivación extrínseca basada en reglamentos, en normas, en llamada de atención, en amonestaciones, en sermones, o más bien la motivación que surge del placer por aprender. Cuando uno mira la cara de este niño, uno se da cuenta de que hay un enorme placer en lo que está haciendo, y ahí no importa el reloj, no importa el tiempo, porque lo que está en juego es las ganas de hacer las cosas, ¿no es cierto? Estos niños que están explorando, están investigando, están haciendo todo aquello que quisiéramos que los adultos hagan, pero lo están haciendo desde temprana edad a través de su experiencia escolar. Y en suma, de lo que se trata es que realmente los niños disfruten de su vida escolar, pero además de disfrutar de su vida escolar, que sean niños horizontales, que sean niños comunicativos, que sientan que los adultos son adultos porque tienen más años, pero no porque cualitativamente sean seres humanos distintos a los niños. Y por lo tanto tiene que haber una relación de seguridad, de poder conversar libremente, de plantear sus puntos de vista, de no sentirse amenazados por los jefes o las autoridades, de no sentir que están en un cuartel haciendo formaciones, sino más bien que están en un mismo plano, con sus profesores en los que discuten, en los que comparten, sostienen sus teorías, conversan, plantean sus hipótesis y demás, finalmente hacen sugerencias, recomendaciones y quieren compartirla. De tal manera que lo que quise mostrarles aquí con estas imágenes es que es perfectamente posible desarrollar todo lo que se quiere, todo lo que se reclama como carencia o insuficiencia de los profesionales y los egresados de la educación superior, se puede instalar y cultivar desde que los niños tienen entre 0 y 8 años. Es más, diría yo, que si lo instalamos ahí, después el camino va a ser mucho más fácil. Gracias.